El primero de ellos lo que nos dice, lo que nos plantea es que la teoría fundamentada es solo un método para codificar entrevistas. Eso es lo que se plantea. Sin embargo, la codificación solo es el punto de entrada. La teoría fundamentada es un método, es una técnica que a final de cuentas nos va a permitir construir teoría. Dentro de este método lo que vamos a encontrar es recolección iterativa de datos. Sí debemos de tener muy presente que una de sus características principales es la iteración. Si nosotros no queremos iterar, si no tenemos esta parte de auténticamente revisar lo que ya habíamos hecho en aras de mejorarlo, tendríamos que optar por otro tipo de técnica que no tenga estas características tan marcadas. El siguiente es la comparación constante. Además de la comparación constante, la escritura intensiva de memos. En otras técnicas probablemente no hay ni siquiera presencia de memos. Aquí sí hay memos, memos para el código, memo en este caso de resumen, memo para lo que sería la teoría. Hay una gran cantidad de memos de los cuales vamos a ver algunos ejemplos, pero sí habría que tener esa parte de ir más o menos calculando en relación a lo que vamos a ver, que van a ser dos memos, la gran cantidad de memos que no van a estar presentes en las diapositivas y que tendrían que estar presentes en lo que es nuestra investigación. Pero cuando nosotros desarrollamos la teoría fundamentada, vamos a tener también ciertas, en este caso, ventajas. Vamos a tener también ciertos elementos que nos permitan fundamentar las categorías emergentes. Pero para que se fundamenten hay que cumplir con estos pasos y con los que vamos a ver en siguientes diapositivas. Además de lo que habíamos dicho, también incluye la diagramación, incluye la modelación. El diagrama dentro de la teoría fundamentada es algo importante porque nos va a permitir comprender cuál es aquel elemento o cuáles son aquellos elementos centrales y al momento que se detecta el núcleo, cómo alrededor del mismo van girando las otras, en este caso, categorías que nosotros estamos planteando. Si vamos a ver un ejemplo de diagrama, vamos a ver un ejemplo de diagrama un tanto simple para que quede más clara esta parte. Además de esto, también incluye la generación de una teoría sustantiva coherente. Esto también lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir planteando, pero es importante que tengamos claridad sobre estos puntos, sobre esta situación de que no es solo un método para codificar en revistas y que dentro de la teoría fundamentada vamos a detectar cada uno de estos cinco elementos, perdón. Codificar no es el fin, no es el objetivo principal de la teoría fundamentada. La codificación solo es el inicio del proceso. Este proceso va a culminar en una explicación teórica del fenómeno. Lo que nosotros buscamos es eso, una explicación teórica del fenómeno que estamos estudiando mediante la teoría fundamentada. Otro mito, el segundo mito de los tres que habíamos comentado. La teoría fundamentada es dejar que la teoría emerja sola, sin que el investigador intervenga. Ese, digamos, que es uno de los mitos que están más presentes, pero al cual nosotros respondemos de la siguiente manera. La teoría, de hecho, nunca emerge sola, hay que tener claridad sobre eso. La teoría no va a emerger sola. Lo que emerge es producto del análisis, comparación y memos del investigador. Incluso la versión glaseriana de lo que estamos hablando de la teoría fundamentada reconoce el rol analítico del investigador. En la versión constructivista, que tendría que ver más con Charmas, esto es aún más claro. El investigador participa, interpreta, interroga los datos y construye significados con la voz de los participantes. Dentro de este mito, digamos que pudiéramos concluir que la teoría no emerge por magia. La teoría emerge por método. Es importante que tengamos claro el método, que nos acerquemos a la metodología para que podamos desarrollar este tipo de técnicas de manera adecuada. De ahí nos iríamos al tercer y último mito. La teoría fundamentada es desordenada, flexible y sin estructura. Eso es algo que se suele decir en ocasiones, pero que es falso. La teoría fundamental es uno de los métodos cualitativos con mayor estructura interna. La verdad es esa. Incluye tipos de codificación claramente definidos. Tenemos codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva. En muchas ocasiones se dice que es desordenada, flexible y sin estructura, porque nada más se quedan en la codificación abierta e incluso la codificación abierta sí tiene estructura.
La codificación abierta puede ser flexible, puede ser muchos aspectos intuitiva, pero lo intuitivo no es sinónimo de desordenado. Y además de todo, es eso, es el primer paso. Después de ese primer paso vienen otros segundos elementos, otras segundas fases, en donde vamos a ir detectando cómo toda esta parte del desorden es precisamente un mito, es una mentira que no se sostiene al momento de desarrollar adecuadamente la teoría fundamentada. En el caso de la teoría fundamentada, nuevamente, cuando hablamos de que es un método cualitativo con una mayor estructura interna, es una mayor estructura interna porque incluye los tipos de codificación que ya estábamos comentando, las reglas para generar relaciones entre categorías, vamos a hablar de ellas, los criterios de saturación no vamos a hablar en este webinar, sí lo vamos a hablar en el curso, lineamientos de validación teórica no va a ser temática del webinar, va a ser temática del curso. El propósito de la teoría fundamentada es construir teoría basada en evidencia empírica. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que ya habíamos comentado y que reiteramos en este punto. La teoría fundamentada puede ser flexible, pero nunca es improvisada. La verdad es esa. Sí habrá momentos, como habíamos comentado, en la codificación, en este caso abierta, donde va a estar más presente o donde le vamos a dar un mayor peso a la parte intuitiva. Pero que sea intuitivo no quiere decir que durante todo el proceso se va a mantener esa dimensión. Progresivamente se va a ir eliminando lo intuitivo y va a ir apareciendo la sistematicidad. Sí es importante que en un primer momento esté presente lo intuitivo y que ya después se vaya disminuyendo y que al final todo sea sistemático.